Bienvenidos queridos hermanos, es miércoles 8 de enero y el día de hoy vamos a leer a Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo del 45 al 52. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos sacar mucho provecho de tu Evangelio y podamos ponerlo en práctica para mejorar nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay algo que quiero rescatar el día de hoy de este Evangelio. Dice la palabra de Dios que Jesús, después de la multiplicación de los panes, envió a sus discípulos por delante y él se retiró a orar. Cuando Jesús se retiró a orar, él se iba a dialogar con su Padre, porque él dice: yo no he venido a hacer lo que a mí me plazca, sino he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es de que Jesús pasaba tanto tiempo en oración, porque él quería hacer la voluntad de su Padre. Dentro de hacer la voluntad de su Padre, y esto te tiene que llenar a ti y me tiene que llenar a mí de alegría. Dentro de la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, está que Jesucristo supla nuestras necesidades, calme nuestros miedos y nos ayude a llegar a nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? El cielo. Hoy vemos en el Evangelio cómo los apóstoles, sus discípulos, los que están con él, los que trabajan con él, los que han visto los milagros, vemos cómo estaban llenos de espanto porque el viento les era contrario y la barca estaba siendo tambaleada por el viento, por el agua, por las olas, y ellos tenían miedo. Y ahí es donde yo quiero que tú mires qué es lo que sucede cuando nuestro Dios Padre se da cuenta que nosotros estamos tambaleando en nuestra vida. Ahí es donde envía a su Hijo Jesucristo a ayudarnos, a darnos esperanza, a darnos fortaleza, a darnos de su paz para poder seguir avanzando en medio de la tormenta. Ojo, cuando Jesús se hace presente en medio del lago, en medio de la necesidad de los apóstoles, se detiene el viento, se detiene las marejadas, se calmó todo, porque Él es Dios. Ayer yo les hablaba de hacer lo posible, lo que nosotros podemos hacer para mejorar, pero dejar en manos de Dios lo que nosotros no podemos hacer. Tal vez los apóstoles estaban unos
más bien doblando las velas de la barca, porque ya ven que los veleros, cuando tú las extiendes, es para que el aire te ayude a empujar la barca, pero cuando está el viento muy fuerte, tú doblas la vela para que el viento no te aviente para atrás y tú puedas seguir remando para enfrente. Entonces, yo te aseguro que los apóstoles, ahí andaba Pedro, ahí andaban Santiago, ellos eran pescadores, ellos sabían de este tipo de cómo navegar en este tipo de aguas. Ellos te aseguro que ya habían hecho lo humanamente posible para no ser volteados por el viento. Pero también te aseguro que los apóstoles comenzaron a decir: Señor, ¿dónde estás ahora que te necesitamos? Ven a nuestro auxilio, nos estamos ahogando. Estamos a punto de naufragar, tenemos miedo. Alguno de los que iban en la barca se puso a clamar a Dios. Eso lo tengo yo por seguro. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Se hizo presente en medio de sus tormentas, en medio de su problema, en medio de su necesidad. Y no solo para decirle: hey, no sean miedosos, no, sino para darles ánimo, para decirles: no tengan miedo, pero también para calmar la tormenta. ¿Para qué? Para que pudieran llegar a la otra orilla, porque de seguro tenían una misión en la otra orilla. Entonces, a ti que estás viendo tal vez el evangelio del día de hoy y te la estás pasando, dirían en mi pueblo, color de hormiga. A lo mejor y tienes problemas económicos, problemas en tu familia, problemas en tu salud, problemas en tu trabajo. Pero déjame decirte algo, el Señor hoy te dice: ánimo, no temas. Soy yo, soy Jesús. Soy yo al que has estado clamando. Y si no has estado clamando, yo te invito a que clames a Dios, a que lo busques, a que vayas al Santísimo y le digas: Señor, mira la tempestad por la que estoy pasando. Yo necesito que te manifiestes. Recordemos que Él apenas ahora el 6 de enero estábamos celebrando la Epifanía, la manifestación de nuestro Señor al mundo, de cómo Dios ha venido al mundo no para condenarnos, sino para darnos vida y vida en abundancia. Así es de que el día de hoy, tú que te la estás pasando un poco difícil, o que tienes un familiar que le está pasando bien difícil, a lo mejor algún familiar, algún problema de su trabajo, de su familia, lo que sea que ellos estén pasando, dile: oyes, si ya intentaste todo, ¿por qué no intentas ir a los pies del Maestro y suplicarle? ¿Por qué no le consagras tu vida, tu familia, tu trabajo? Esa tormenta, dile, la que estás pasando, ponla en las manos de Dios y te aseguro que Él le va a dar paz, le va a dar calma a tu tormenta. Por eso es de que el evangelio del día de hoy nos invita a tener confianza, a no desanimarnos, sino confiar en ese Dios poderoso, porque dice la palabra de Dios que sus discípulos, no habían entendido el episodio de los panes. Ellos estaban llenos de espanto, se les olvidó lo poderoso que era Jesús, lo grandioso que Él podía hacer, hasta lo imposible. Dice que tenían la mente embotada, o sea, tenían la mente todo embolado, dice allá de donde yo soy, estaban todos embolados, enjaquecados, todos con la cabeza hechos nudos. Y eso es lo que hacen los problemas. Los problemas de nuestra vida nos hacen que nos enredemos tanto y que a veces no miremos la solución. ¿Y cuál es la solución? La solución se llama Jesús. Jesús es la solución a los problemas que están
ahora sí que afectando al mundo entero. Jesús es la solución. Y eso es lo que el Evangelio del día de hoy nos invita, a confiar en Dios, a no permitir, a no encerrarnos en el miedo, en el problema, en el que ahorita estamos pasando por la tribulación, sino a que estemos abiertos y abramos el corazón para que podamos mirar que verdaderamente Dios está en medio de nuestra tormenta y que Él quiere que sigamos mar adentro. ¿Por qué? Porque nos está esperando una nueva misión al cruzar esta tormenta. Si es de que no te preocupes, esta tormenta, este problema que estás pasando, no te va a derrumbar, no te va a derribar, más bien te va a dar fuerzas, te va a dar conocimiento y te va a ayudar a madurar para que después que tú mires a otra persona que está pasando esa misma tormenta, tú le puedas decir: yo recuerdo que estaba en medio del lago, bien emproblemado, lleno de miedo, lleno de espanto, pero Jesús fue el que le dio solución a mi problema. Y míreme, hermano, aquí estoy el día de hoy. Así es de que a cada uno de ustedes que tal vez están pasando por un problema, pídanle a Dios ayuda, que Él no tardará en socorrerlos. Dios los bendiga, queridos hermanos. Les envío un fuerte abrazo, un fuerte saludo y te invito a que compartas el Evangelio. Envíaselo a alguien que está pasando por algún problema, porque una palabra, un comentario, algo que escuche, a lo mejor le va a dar esperanza a esa persona. Dios me los bendiga y que tengan un feliz día. Bendiciones.